Hola a todos, continuando con el curso de configuración estructural, vamos a tocar el tema de predimensionamiento de zapatas combinadas. Bien, como sabemos, las zapatas combinadas se suelen emplear cuando tenemos una zapata céntrica y otra excéntrica y las distancias que existen entre ellas son menores a 6 metros. Estos, digamos que suplen a las vigas de cimentación, las cuales resultan siendo más económicas cuando son distancias más prolongadas. Empezamos con la idealización que se hace aquí en el modelo. Ajá. Tenemos una zapata céntrica y otra excéntrica por aquí. Eh, Debemos tener en cuenta las distancias que debe haber desde el eje de la columna al eje de la zapata para ambos casos. Y esta es la vista en planta. Los datos de entrada que tenemos es que la luz libre, la luz que existe, es de 5 metros, contando de eje de columna a eje de columna. Asignamos un valor aleatorio aquí, eh, que tentativamente puede ser 50, es aceptable. Luego tenemos las dimensiones de la columna, tanto para la zona céntrica y la zona excéntrica. La profundidad de desplante, que nos lo da el estudio de mecánica de suelos, de 1,50 m. La capacidad miscible del suelo, el peso específico del concreto, el peso específico del suelo o del material de préstamo que se vaya a emplear para el relleno, la sobrecarga dependiendo del uso de la estructura. Y tenemos las cargas que nos arroja el análisis estructural. Eh, Tenemos cargas por carga muerta, carga viva, carga de sismo y los momentos respectivamente para cada una de estas cargas. Aquí considerando de que en ciertos casos se puede discriminar el momento que resulte en una dirección. Por ejemplo, en este caso tenemos que el momento predominante es en la dirección Y. Esto muy probablemente debido al sistema estructural, suponiendo que tengamos muros en un sentido y en el otro sentido predominantemente pórticos. Entonces, en esos casos existe la posibilidad de que el momento que resulte en la otra dirección sea discriminable. En caso se quiera incluir, no hay ningún inconveniente, el procedimiento es el mismo, la aplicación de las fórmulas son las mismas, así que simplemente es para agilizar el cálculo. Tenemos las cargas para cada uno de los casos y los momentos expresados en toneladas o toneladas por metro, respectivamente. Y luego empezamos a aplicar las combinaciones que nos indica la norma. Como bien sabemos, trabajamos primero con la combinación por carga de servicio, que es carga muerta más carga viva, y luego ya incluyendo el sismo, el cual considera el 80% del sismo, tanto positivo como negativo, y de igual manera se realiza el cálculo para las combinaciones con respecto a los momentos, para los momentos provenientes de carga muerta, carga viva, y por carga sísmica, en este caso de la dirección Y. Podemos ya con esto calcular tentativamente uno de los lados de la zapata. Si bien es cierto, aquí está de manera bastante tentativa, no como cuando hicimos la zapata aislada, donde se aplicó un poquito más de criterio al momento de realizar el dimensionamiento. En este caso, vemos que sí existe la posibilidad de que se haga de esta manera y al final, recién cuando hacemos el control de presiones, ajustar las dimensiones que estamos colocando aquí. Así que por eso existen las dos vías. Una donde es un poco más estricta al inicio para evitar cambios al final y otra donde eh, a través de la experiencia, a través de antecedentes, ya podemos ir definiendo según el tipo de estructura qué dimensiones podemos colocar y si no cumple, pues regresamos y hacemos el reajuste. Tenemos que el lado más largo de la zapata, es decir, se está considerando de 6,20 dado que tenemos ya la luz que existe entre columna y columna y le estamos asignando aquí a criterio la distancia que tendría en esta zona, ¿no? El resultado es de 6,20 metros. Asumimos un ancho de 1,20,
Normalmente se considera entre 1,20 y 1,50 y eso también va en relación con respecto al espesor de la columna. En este caso vemos que el ancho en ese lado de la columna es de 30 centímetros, así que considerar 1,20, 1,50 está dentro de lo normal. Esto nos arroja un área de 7,44 metros cuadrados. Y vamos a también estimar el peralte de la zapata. Si bien es cierto, regresando otra vez al tema de zapatas aisladas, nosotros empezamos predimensionando este espesor a partir de la longitud de anclaje. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de asegurar la unión columna-zapata. Y depende del diámetro de varilla de la columna. En este caso se está considerando un valor bastante común cuando hablamos de cimentación, que son los 50 centímetros. Prueba de ello es, regresando aquí a la hoja de Excel de zapata aislada, es que tenemos una varilla de 3/4, que es una varilla considerable, y nos arroja una longitud de desarrollo de 44. Entonces, considerando 50, está en el rango, estamos por ahí. Y es por eso que menciono de que muchos cuando predimensionan utilizan bastante criterio y se basan en su experiencia para plantear el dimensionamiento. Y ya al final es donde realizan las correcciones o los ajustes si es que haya que hacer, ¿no? Si es que haya que ampliar el área o agrandar alguna de las dimensiones. Luego de ello ya podemos calcular la carga proveniente por la sobrecarga de la estructura de la redundancia. En este caso vemos que se nos da como dato de entrada que es de 0,25 toneladas por metro, así que únicamente tenemos que multiplicarlo por el área y tenemos la carga expresada en toneladas. Para el suelo, en este caso, para calcular el peso del suelo vamos a necesitar esta longitud de aquí. Entonces eso va a ser la profundidad de desplante menos el espesor de la zapata. Es por eso que tenemos por aquí, como vemos, C58, que es el área total, multiplicado por C33, que es la profundidad de desplante, el cual es 1,50, y se resta el peralte de la zapata, que está por aquí, el cual habíamos asumido de 50 centímetros. Todo esto se multiplica por el peso específico del material de préstamo que se vaya a emplear en el relleno. En este caso, 1,8 toneladas por metro cúbico, arrojándonos una carga de 13,39 toneladas. Ahora, el peso propio de la zapata no es más que el volumen de la zapata multiplicado por el peso específico del concreto, ¿no? Y tenemos el volumen, el área de la zapata, multiplicado por el espesor de ella, y esto a su vez se multiplica por 2,4 toneladas por metro cúbico, el cual es el peso específico del concreto. Así que ya tenemos las 3 cargas que llegan a la zapata. Una vez que tenemos esas 3 cargas, ya podemos hacer la equivalencia. ¿Cómo es que se trabaja en zapatas combinadas? Simplemente analizamos las cargas y planteamos esta zapata en una sola zapata céntrica equivalente. Para eso tenemos que hacer el análisis estructural aquí con fuerzas y momentos y encontrar los pesos y los momentos equivalentes, ¿no? Para cada combinación. En este caso aquí ya lo tenemos expresado en fórmula, tenemos que la carga equivalente, la carga axial equivalente es igual a la carga proveniente de la columna excéntrica más la carga proveniente de la columna céntrica más el peso del suelo, más el peso de la sobrecarga, más el peso de la zapata. El peso proveniente de las columnas los tenemos por aquí. Los tenemos por aquí expresados ahí y aquí expresados en combinaciones. Así que los tenemos. Regresamos y vemos, nos piden el peso del suelo, ya lo hemos calculado por aquí. Por aquí tenemos el peso del suelo, el peso de la sobrecarga y el peso de la zapata. Así que tenemos todo para ya aplicar la fórmula. Empezamos, aquí revisamos y vamos que es. Tenemos, ya no empleamos las cargas de aquí porque como mencioné, ya tenemos aquí las cargas y la primera combinación corresponde a la carga de servicio, así que simplemente vamos aquí, aplicamos las cargas provenientes de la combinación número 1, de la columna 1, como se ve aquí,
la columna 2, y a esto tenemos que adicionarle lo que corresponde a sobrecarga, suelo y el peso propio de la zapata, obteniendo un valor de 141.26 toneladas. Ahora, lo mismo se va a hacer para los siguientes casos donde incluye sismo y también para los casos donde, para los momentos. Para el momento, ¿cómo es que se emplea? Se va a aplicar esta fórmula de aquí. Pero continuando con la idea de las cargas antes de pasar a los momentos, chequeamos y vemos que lo mismo. Tenemos la combinación 2, que ya entre el sismo, como vemos aquí, el 80% del sismo. Esto es lo que nos indica la norma de 060, considerar el 80% del sismo. Y para hacer el control de presiones nos indica que podemos amplificar también la capacidad del suelo en un 30%. Eso lo vamos a ver al final. Tenemos aquí 29.61 que corresponde a la columna 1 y 76.13 que corresponde a la columna 2. Esto incluyendo, como ya mencioné, la carga de sismo. Una vez que tenemos eso, tenemos que adicionarlo a las cargas por el peso propio de la zapata, sobrecarga y el suelo, ¿no? Teniendo un valor de 129. Y lo mismo se realiza en la siguiente combinación, donde ya el sismo no es positivo, sino que es negativo. Tenemos menos 0.8 de la carga sísmica. Tenemos aquí el resultado de ambas combinaciones para cada columna. Y a la suma de esos dos valores tenemos que adicionarle, como ya mencioné, las cargas provenientes de la sobrecarga, el suelo y la zapata, peso propio de zapata. Lo mismo aplica para los momentos, pero con la aplicación de esta fórmula, la cual es proveniente del análisis que se le ha realizado, ¿no? Simplemente aplicamos momentos, como vemos aquí. Tenemos el momento 1 que corresponde a la zapata, por el sentido en el que está, va en negativo. De igual manera, el momento 2, que es de la columna 2, a esto tenemos que adicionarle la carga. A ver si hacemos, si vamos por aquí para que se entienda mejor. Por aquí. Tenemos los dos momentos, como ya mencioné, por el sentido en el que están negativos ambos. A esto tenemos que adicionarle la carga, el momento que se genera por la carga de la columna excéntrica. Entonces tenemos P multiplicado por la distancia, ¿no? La distancia es la que tenemos aquí. Ya lo tenemos expresado aquí en fórmula. Es la misma que tenemos por aquí. Y de igual manera tenemos el momento que se produce por la carga en la columna céntrica que tenemos por aquí, ¿no? Una vez que tenemos este resultado, ya simplemente aplicamos con respecto a las combinaciones. Regresamos y aquí vamos a revisar lo que se hizo en las combinaciones. Tenemos que empieza por el momento 1 en negativo. Entonces vamos aquí. Momento 1, tenemos menos el momento que corresponde a la combinación 1, el momento en negativo que corresponde a la combinación 2. Sumamos a la carga, que es esta, y multiplicamos por esta distancia de aquí, ¿no? Que es B, es decir, todo el ancho de la zapata sobre 2, menos el ancho de la columna sobre 2. Revisemos y por aquí lo tenemos. Tenemos el ancho de la zapata que está por aquí, 620 entre 2 menos, tenemos esto que es el ancho de la columna. El ancho de la columna es, en ese caso, de 70 centímetros. Y eso dividido entre 2. Hasta ahí tenemos esto de aquí, corresponde al momento que se genera por la carga de esta columna. Ahora tenemos que calcular el momento que llega por la aplicación de esta carga. Entonces ahí tenemos, ¿no? La carga que viene de la columna 2 multiplicado por la distancia que tenemos por aquí. Es el ancho de la zapata sobre 2 menos A, que es esta longitud de aquí, que estaría como en voladizo, menos el ancho de la columna sobre 2. Entonces vemos aquí, este es la carga multiplicado por el ancho de la zapata, que lo tenemos por aquí, 620 sobre 2, menos el valor de A, eso lo tenemos como dato de entrada aquí, estimamos en 50 centímetros, menos
el ancho de la columna, ¿no? La columna que está ubicada aquí, que para este caso es de la misma dimensión, sobre 2. Y esto ya sería el momento que tenemos por esta columna. Tenemos ese resultado y ya está. Tenemos el momento equivalente expresado en este modelo, ¿no? De una zapata céntrica. De igual manera, para la combinación 2, los valores de las distancias van a ser las mismas, con la consideración de que aquí se va a emplear la siguiente combinación, la que incluye el sismo en positivo. Las distancias son, como ya mencioné, las mismas. Aquí tenemos primero el momento que lo tenemos aquí, el momento que ya incluye sismo, el momento anterior, como vemos aquí, no incluía sismo. Este sí, incluye el sismo en positivo. Primero el que proviene de la columna 1, luego el que proviene de la columna 2, y luego ya el momento que se genera por las cargas. Aquí lo tenemos. Esta es la carga multiplicado por la distancia, que es la misma como ya mencioné. Y también tenemos aquí otra vez la carga de la columna 2 multiplicado por la distancia al centroide de la zapata. Y lo mismo en el siguiente momento equivalente, pero con respecto ya al sismo, a la combinación que incluye sismo negativo. Es el mismo procedimiento. Y ahí que les mencioné que en este caso se está discriminando el sismo en una dirección, y también se está discriminando los momentos que se generan para carga muerta y para carga viva en una dirección. Estamos utilizando los predominantes. En caso se quiera emplear todos, la aplicación de la fórmula es exactamente la misma, simplemente que tendríamos aquí otro sismo más, tendríamos 6 momentos, no 3 como tenemos aquí. Esa sería la única diferencia, ¿no? Y luego que ya tenemos las cargas equivalentes y tenemos expresado ya el modelo como una zapata céntrica, procedemos a aplicar la fórmula para calcular el esfuerzo actuante en la zapata, ¿no? En el terreno aquí. Ese esfuerzo se calcula operando la carga sobre el área y bien se suma o se resta. Tenemos que decir puede ser más o menos el momento multiplicado por una distancia c dividido sobre el momento de inercia. La distancia c, recordemos que es la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más comprimida. Y bueno, calculamos el valor de C, que en este caso no es más que el ancho de la zapata sobre 2, y calculamos el momento de inercia, que es el ancho por el largo por el ancho elevado al cubo sobre 12, como se ve aquí. Esto corresponde a las dimensiones de la zapata que teníamos por aquí arriba. Revisemos. Por aquí tenemos el largo, el ancho y el largo, y con la potencia cúbica dividido entre 12, la fórmula que ya conocemos, ¿no? Ahora simplemente vamos a aplicar esta fórmula. Por aquí voy a hacer la aclaración. Por aquí tenemos lo que corresponde cuando analizamos esto en positivo, y por aquí cuando lo analizamos en negativo, y aquí tenemos el parámetro de control que corresponde a la capacidad portante del suelo. Cuando analizamos bajo cargas de servicio, vamos a ver que este corresponde a la combinación 1, coloquemos por aquí para que se pueda entender mejor, a la combinación 1, y la combinación 1 no es más que la combinación por servicio, carga muerta más carga viva, la combinación 2 que incluye al sismo en positivo, el 80% del sismo en positivo, y la combinación 3 que incluye al 80% del sismo en negativo, ¿no? Tenemos expresado aquí tanto el esfuerzo en positivo, que es este de aquí, el esfuerzo máximo, y el esfuerzo mínimo que tenemos aquí, ¿no? Operamos y tenemos estos resultados. Veamos, miren. Tenemos la carga proveniente de la combinación 1 es la carga equivalente que nos resultó aquí, que es de 141 toneladas, dividido
entre el área lo tenemos por aquí, calculábamos que era de 7.44, ¿no? A esto, en este caso, le vamos a adicionar el momento que está aquí. Este momento corresponde a la carga de servicio. Multiplicado por la distancia C, que ya la tenemos calculada por aquí, como mencioné, dividido entre la inercia, que también ya calculamos, ¿no? Ahora, estos valores lo dividimos entre 10 para poder tener expresado el resultado en kilogramos por centímetro cuadrado, que es las unidades más comunes con las que se trabaja el esfuerzo en el suelo, ¿no? Tenemos un valor de 1.46 cuando tenemos la combinación, la operación aquí en positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros utilizamos la combinación en negativo? Es exactamente los mismos valores, simplemente cambiamos aquí. En negativo nos arroja un valor de 2.34 kilogramos por centímetro cuadrado. La capacidad admisible del suelo es de 2.5 kilogramos por centímetro cuadrado. Así que estamos dentro del rango para ambos casos. No hay inconveniente. Ahora vamos a analizar y vamos a ver si pasa lo mismo cuando tenemos aplicado el sismo. En este caso, el 80% del sismo, ¿no? Adicionado. Vamos a la combinación 2, que es 129, dividido entre el área. Recordemos que el área es 7.44 metros cuadrados. Y sumamos el momento que corresponde a esta combinación, multiplicado por la distancia C, sobre el momento de inercia. Dividimos entre 10 una vez más para tener las unidades expresadas en kilogramos sobre centímetro cuadrado y tenemos un resultado de 0.22. Y por aquí tenemos cuando hacemos la operación en negativo, es decir, restando esto, un resultado de 3.27. Y aquí ya estamos viendo un inconveniente. Tenemos nuestro tope, como mencioné. Cuando incluimos sismo, podemos amplificar la capacidad portante hasta un 30%. La capacidad portante que tenemos es de 2.5, así que multiplicamos por 1.3 y tenemos que la capacidad, cuando incluimos sismo, puede llegar a un máximo de 3.25. En este caso estamos en 3.27 y algo similar pasa cuando tenemos el sismo en la combinación 3 que corresponde al 0.8 pero en negativo, ¿no? El 80% del sismo negativo. Entonces, en ambos casos tenemos un inconveniente aquí y eso ya nos indica que tenemos que hacer un reajuste en el dimensionamiento. Si revisamos, vemos que tenemos un largo de 6.20 y aquí tenemos un ancho de 1.20. Quizás si amplificamos a 1.50, el valor se nos reajuste. Como vemos, sí, considerando un ancho de 1.50, tenemos que las presiones alcanzan el valor que se espera, ¿no? Las presiones que actúan en el suelo son menores a la capacidad del terreno. Entonces, por ahí estamos dentro de lo correcto y diríamos que el dimensionamiento que tendría nuestra zapata combinada es de un ancho de 6 metros 20, disculpen, de un largo de 6 metros 20 por un ancho de 1.50. 6.20 aquí, 1.50 aquí y un peralte de 50 centímetros. Con la indicación de que este peralte, si bien es cierto, podríamos chequearlo. Podríamos chequearlo como hicimos en la zapata aislada. En la zapata aislada recordemos que hicimos un chequeo por corte. Entonces algunos, si bien es cierto, algunos autores cuando realizan el dimensionamiento solamente hacen en planta y solamente ingresan los 50 centímetros, que es lo común. Pero hay otros que desde la parte del predimensionamiento son un poquito más minuciosos, entonces prefieren hacer este cálculo desde ya. Entonces podríamos aplicar también todo este procedimiento y verificar si es que corresponde el peralte que estamos empleando y si no, si es que hace falta ampliar un poco. En este caso, como es una zapata combinada, se suele dejar, así como ya mencioné,
se deje estandarizado los 50 centímetros, pero de ser el caso también se puede analizar. Ahora pasamos a las zapatas conectadas. Las zapatas conectadas son una zapata excéntrica y una zapata céntrica unido por una columna, una viga de cimentación. Esta viga de cimentación lo que hace es reducir el momento de volteo en la zapata excéntrica, generando que la distribución de esfuerzos que se generen sean uniformes. De manera similar a la anterior tenemos datos de entrada, quizá por aquí podemos variar un poco, pongamos que sea 6. Digamos que aquí no tenemos esta zona de 50, sino de 60 centímetros. Pongamos también 60 centímetros, por aquí cambiamos un poquito para tener variedad en los datos. Y por aquí 40 tal vez. Estos son los datos de entrada que tenemos. Esto va a depender de la estructura que estemos analizando, del dimensionamiento que ya se haya hecho previamente en los otros elementos estructurales. Tenemos una profundidad de desplante de 1,50 m, una capacidad miscible también de 2,50, por aquí coloquemos 2,30, ¿ves? De 2,30, el peso específico del suelo de el peso específico del concreto de 2,4 toneladas por metro cúbico, el del suelo, que coloquemos unos 50 por aquí, y la sobrecarga, que podremos colocarle de 0,20, ¿no? A ver qué pasa. Tenemos por aquí, como en el caso anterior, los datos que se han ingresado, que resultan del análisis estructural. Normalmente bien sabemos que el análisis estructural que realizamos es asistido por software, así que simplemente es extraer las reacciones de la base. Aplicamos las combinaciones que nos indica la norma para el análisis de cimentaciones y tenemos 3 combinaciones. La primera que corresponde a la combinación de servicio y las 2 siguientes que corresponden a las combinaciones que incluyen el 80% del sismo, tanto positivo como negativo. Una vez operadas estas combinaciones, tenemos estos valores como resultado, expresados, valga la aclaración aquí, en toneladas y los momentos expresados en toneladas por metro, ¿no? También los momentos, una vez más, vuelvo a indicar que la primera combinación corresponde a la combinación de servicio, que es esta, y la siguiente se corresponde a la inclusión del sismo, tanto positivo como negativo, ¿no? La proporción que se incluye del sismo, recordando, es el 80%. Empezamos calculando el esfuerzo neto del suelo, y el esfuerzo neto del suelo simplemente es la capacidad admisible que tenemos. En este caso, vemos que la capacidad admisible es de 2,30. A esto tenemos que quitarle lo que resulte de esta operación, que es la profundidad de desplante, el cual es de 1,50, recordemos por aquí, 1,50, más el peso específico promedio. Este peso específico, ¿por qué se utiliza promedio? Porque si bien es cierto, tenemos material de relleno sobre la viga aquí, también tenemos normalmente pues una capa del piso terminado, del falso piso, entonces por ahí se ajusta este valor, ¿no? Más la sobrecarga del piso. Ya, una vez tenemos operado ya este valor, tenemos que el esfuerzo neto del suelo es de 1,94 kilogramos por centímetro cuadrado. Podemos revisar el cálculo aquí. Vemos que es, como mencioné, la capacidad admisible, que es 2,3, multiplicado por 10 en este caso, porque los demás datos los tenemos expresados en toneladas por metro cúbico, y aquí este estaba en toneladas por centímetro cuadrado, así que es por eso el factor 10 que se ve aquí, menos la profundidad de desplante, más el promedio que tenemos por aquí, del peso específico del concreto y el peso específico del suelo. Una vez operados esos resultados, y ya teniendo el valor de la sobrecarga, pues tenemos, como ya mencioné, el resultado de 1,94 kilogramos por centímetro cuadrado. Ahora vamos al cálculo del área de la zapata. Si bien es cierto, tenemos esta fórmula que el área de la zapata se puede expresar como el
la carga por servicio sobre el esfuerzo neto. Entonces, a partir de eso vamos a hacer un dimensionamiento. Esta es otra forma más de cómo podemos establecer las áreas. Como vimos en el caso anterior, en algunas ocasiones se puede hacer a través de la experiencia y luego hacer el reajuste al final. En este caso estamos aplicando la fórmula conocida en cimentaciones, que es analizar la carga proveniente, la carga axial, sobre la capacidad del terreno, ¿no? Entonces, analizando esto, tenemos que para los esfuerzos que se generan en esta columna, la zapata debería tener un área de 2.36, ¿no? Aplicando esto, considerando la capacidad neta que obtuvimos ahí. Y por aquí tenemos el resultado del área que correspondería a esta zapata, ¿no? Proveniente de las cargas que transmite esa columna. Nos arroja un valor de 3.69 metros cuadrados. Ahora vamos a calcular el ancho de la zapata excéntrica y tenemos que podemos emplear la raíz cuadrada del área sobre 2. Tenemos un valor para B de 1.09 metros y para T de 2.17, ¿no? Recordando que este es B y el ancho sería T, ¿no? Lo mismo para la zapata céntrica. Y aquí tenemos que tener en consideración que al ser la zapata céntrica, pues, podría esta fácilmente ser cuadrada o ser un poco alargada tal vez aquí. Esta es una propuesta, la estamos considerando como cuadrada. Aquí 2.5 para cada lado. Y aquí 1.53. ¿Por qué cambiamos los valores y no los dejamos ajustados? Uno, porque normalmente es más fácil trabajar al momento del proceso constructivo con este tipo de valores que son los más comunes y porque es más fácil trabajar en múltiplos de 5. Ya bien lo había mencionado anteriormente, cuando hablamos de dimensionamientos no solamente es cuidar lo que nos arroja el cálculo, sino también pensar en que sean medidas funcionales y fáciles de controlar también durante el proceso constructivo. Finalmente, con la propuesta de estas dimensiones, tenemos un área para la zapata 1 de 4.5 metros cuadrados y un área para la zapata 2 de 6.25. Calculamos el peralte de la zapata, en este caso si vamos a mostrar ese cálculo a través de la longitud de desarrollo. Recordemos que la longitud de desarrollo garantiza que haya un correcto anclaje en el nudo de columna y zapata, ¿no? Calculamos esta longitud de desarrollo aplicando la fórmula de 0.08 multiplicado por el diámetro de la varilla multiplicado por FY, disculpen, que es la fluencia del acero dividido entre la raíz cuadrada de la resistencia del concreto, ¿no? Tenemos por aquí los valores de fluencia del acero y resistencia del concreto y por aquí hemos seleccionado la varilla del acero. El acero de 5 octavos, pero bien podría ser de otra dimensión, digamos que coloquemos por aquí de 3 cuartos, entonces el cálculo tendríamos tal cual como menciona la fórmula, ¿no? De 0.08 multiplicado por el diámetro de la varilla, multiplicado por la división, el cociente que resulte de la fluencia del acero, 4200, sobre la raíz cuadrada de 210, ¿no? Tenemos toda expresada en centímetros, así que no tenemos inconveniente por ahí con los valores. De igual manera vamos a aplicar aquí, tenemos la longitud de desarrollo, nos dice que debe ser mayor o igual a 0.004 multiplicado por el diámetro de la varilla multiplicado por la fluencia del acero. Y tenemos un valor de 32 centímetros. Seleccionamos el mayor, en este caso uno que corresponda, que sea múltiplo de 5, y pues vemos que el valor de 50 centímetros es bastante acertado, ¿no? Ese es el que proponemos, podremos proponer también otro valor y justificarlo a través del cálculo, como ya mencioné antes, por corte, ¿no? A raíz de eso es que estamos aumentando el dimensionamiento. Ahora,
tenemos que calcular también la excentricidad. Si bien es cierto, esta zapata no tiene excentricidad, tenemos que calcular la que se genera aquí. Esa excentricidad no es más que la distancia que existe entre el eje de la columna y el eje de la zapata misma, ¿no? Esa distancia es la que vamos a calcular. La tenemos por aquí, tenemos que no es más que B sobre 2. Copiamos la formulita arriba para que se pueda entender mejor. Esta distancia la calculamos, lógicamente, con quitándole esta porción y esta porción. Entonces, para llegar a esa distancia tendríamos el ancho total entre 2, es decir, tendríamos solamente esta porción, ya esa porción le reducimos la mitad que corresponde a la columna, pues, ¿no? Entonces sería B sub 1, es decir, el ancho de la zapata sobre 2 menos el ancho de la columna sobre 2, ¿no? Y tendríamos la excentricidad, ¿no? Y eso como fórmula genérica para cualquier caso, ¿no? Y por eso es la que empleamos aquí. Como resultado tenemos que es 45 centímetros. Ahora, esta excentricidad tenemos que evaluarla, porque dependiendo de cómo se genera esta excentricidad, vamos a tener esfuerzos que se generen de manera diferente. Por ejemplo, tenemos por aquí una zapata y digamos que el esfuerzo, lo que hacemos con esta verificación es controlar que el esfuerzo se efectúe de manera triangular, ¿no? Si como indica aquí la fórmula, la excentricidad de la zapata es mayor al ancho de la zapata sobre 6, entonces estamos diciendo que los esfuerzos que se están generando son de esta manera. Son de manera triangular. Existe en algunos casos donde teóricamente pasa esto, que tenemos en esta zona compresión y en esta zona tenemos tracción. Sin embargo, como bien se sabe, esto en realidad no pasa. Así que cuando tenemos este detalle a nivel teórico que ocurre, entonces tenemos que realizar el ajuste. De ahí a que se realice este control, ¿no? Se realiza este control, entonces tenemos que ajustar la fórmula donde calculamos los esfuerzos actuantes. En este caso estamos viendo que sí, cumple con la verificación, entonces estamos diciendo que la zapata sí tiene una reacción triangular. Seguimos con el predimensionamiento de la viga. El predimensionamiento de la viga, algunos autores nos indican que puede ser la luz sobre 7, la luz sobre 8, la luz sobre 9. En este caso estamos incluyendo la luz sobre 7, pero bien podríamos incluir la luz sobre 8, que es uno de los valores intermedios, ¿no? Para ambos casos, entonces analizando, estamos planteando un peralte de 80 centímetros. En este caso vemos que tenemos un valor de 0,30, ¿no? Entonces, para darle continuidad, podríamos escoger el mismo que tenemos aquí, 0,40. Entonces, ya sería del mismo ancho que la columna. Podríamos hacer el cambio por aquí, en ese aspecto. Y ahora sí entramos al cálculo de presiones. Para el cálculo de presiones tenemos primero que tener calculado las cargas que provienen por la sobrecarga, por el peso del suelo y por el peso propio de la zapata misma, para ambos casos, para la zapata 1 y para la zapata 2. Simplemente aquí tenemos que es el área multiplicado por la sobrecarga, que es de 0,20, revisemos. Tenemos la sobrecarga 0,20 multiplicado por el área, que es 4,5 en el caso de la zapata número 1, ¿no? En el caso de la zapata número 2 es 6,25, pero la sobrecarga es la misma. Revisemos. La sobrecarga que llega a ambos lados es la misma, que tenemos 6,25 multiplicado por 0,20. El peso específico del suelo. Aquí el peso específico del suelo, como vemos, el suelo solamente está llegando aquí, ya no llega aquí hasta donde la viga se lo permite, digámoslo así, ¿no? Entonces, el peso que va a llegar a la viga, ¿qué tenemos, no? Tenemos que va a ser esta altura, que resulta de tener la profundidad de desplante, el DF,
menos los 10 centímetros que se dejan libres bajo la viga y menos el peralte mismo de la viga. Entonces vamos a ver ese calculito por aquí. Vemos, tenemos este que es el área de la zapata. Multiplicado por, aquí tenemos de 22, que es el de F, menos el E81, que es el peralte. Aquí lo tenemos. Multiplicado por el peso específico, ¿no? El peso específico del suelo, que lo tenemos por aquí. Lo mismo se ha hecho para la zapata número 2 y así es como tenemos el cálculo de el peso del suelo para ambos casos. Ahora, para el peso propio de la zapata no va a ser más que el área de la zapata, el volumen de la zapata, disculpen, multiplicado por el peso específico, pues, ¿no? El peso específico del concreto, 2.4, y por aquí tenemos el área de la zapata multiplicado por el peso específico, el peralte de la zapata, y con eso nos arroja el volumen. Lo mismo para la zapata número 2. Y ya teniendo estos resultados, ya podemos empezar a aplicar la fórmula para el cálculo de presiones, ¿no? Las presiones que se generan por cada combinación. Simplemente vamos a aplicar la fórmula tal cual como nos indica aquí, el cual es la carga que proviene de la columna 1 más la carga que proviene de la columna 2, más el peso del suelo, más el peso de la sobrecarga, más el peso de la zapata. Muy similar al procedimiento anterior que habíamos hecho también con la zapata combinada. Aplicamos estos valores, la suma de estos, más la carga, ¿no? Más la carga que tenemos por aquí. Esta carga, recordemos que corresponde a la combinación número 1, y la combinación número 1 es la combinación por carga de servicio, peso propio o carga muerta, más la carga viva, ¿no? Lo mismo para las cargas provenientes de la columna 2 que llegan a la zapata número 2, ¿no? Va a ser exactamente lo mismo y tenemos como resultado 58 toneladas y 89 toneladas por aquí. Lo mismo para la combinación 2, las presiones que se generan por la combinación 2 que ya incluyen sismos, 80% en positivo, y la combinación 3 que corresponden a la combinación que incluye sismo en negativo, el 80%. De igual manera para los momentos, con la consideración de que aquí el momento pasa a ser directamente el mismo, ¿no? Simplemente va a ser el momento que tenemos aquí, el momento que tenemos aquí, revisemos, es 1, es 12 y es menos 14. Los momentos son los mismos los que provienen aquí. Una vez que ya tenemos eso, ya tenemos todo para poder plantear el modelo y hacer el análisis para el cálculo de las reacciones, ¿no? Considerando que en este caso necesitamos por aquí las cargas que llegan a la viga de cimentación. Entonces, si tenemos el modelo aquí, la viga de cimentación y la carga distribuida que proviene al peso de la sobrecarga, al peso del suelo y al peso de la viga. Anteriormente aquí hicimos ese cálculo, pero para lo que llegaba a la zapata. En este caso vamos a hacer lo mismo, pero lo que llega a la viga de cimentación, ¿no? El procedimiento es similar, como vemos aquí tenemos el área de la zapata, disculpen, el área en este caso va a ser el ancho de la viga, porque necesitamos que llegue una carga distribuida, el ancho de la viga en este caso, que es 40 centímetros, para darle continuidad con la columna, multiplicado por la sobrecarga, que es 0.20. Ahora en el suelo tenemos que es el largo sobre el ancho, es decir, esa superficie, toda la cara la cara superior de la viga, multiplicado por el peso específico del suelo, y esto todo va a estar multiplicado por la altura que se genere en esta distancia, ¿no?
que va a ser el DF menos los 10 centímetros, menos el peralte mismo de la viga de cimentación, que en este caso son los 80 centímetros. Aquí está. Fijémonos, G92 es esto, sí. Ese es, así que ahí tenemos la carga distribuida que corresponde al peso del suelo. Y la carga que corresponde al peso propio de la viga, que va a ser pues el área de la cara superior de la viga, multiplicado por el peso específico del concreto. Aquí lo tenemos. Estos son las dimensiones de la cara superior de la viga, multiplicado por el peso específico del concreto. Y es ahí que tenemos todas las cargas distribuidas, ¿no? La sumatoria total nos arroja un valor de 1.21 toneladas por metro. Y aquí tenemos la distancia de 5.5. Esta distancia, revisemos cómo lo calculamos. Y vemos que es la luz, o bueno, la distancia de eje a eje de columna, adicionado el ancho de la columna excéntrica, es decir, este trocito de aquí, y quitándole el total, ¿no? El total de la zapata entre dos, ¿no? Es decir, que vamos a tener esa distancia, es la distancia que existe de eje a eje de zapata. LN es la distancia de eje a eje de zapata. Tenemos un valor de 5.55. Ya tenemos la carga proveniente de la columna 1, el momento que proviene por esas cargas. De igual manera, para la columna 2, tenemos las cargas, los momentos, tenemos la carga distribuida que llega a la viga, y lo único que nos falta es calcular las reacciones del suelo, ¿no? Tanto en la zapata 1 como en la zapata 2. Para calcular esas reacciones, aplicamos sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, y ya establecido podemos tener que se calcula con esta fórmula ya, ¿no? Que no es más que, como ya mencioné, sumatoria de momentos en realidad. Aplicando todo este cálculo, tenemos reacciones por cada combinación. En este caso aquí, a modo de ejemplificación, está el resultado de el cálculo que se hizo para la combinación número 1, donde tenemos las presiones que corresponden a la combinación 1 y los momentos que corresponden a la combinación 1, ¿no? Hagamos el chequeo. Vemos que tenemos el resultado de las presiones de la combinación 1 multiplicado por la excentricidad más Ln, que no es más que la distancia entre ejes de zapata, ¿no? Entonces tenemos el resultado de las presiones provenientes de la combinación número 1 multiplicado por Ln más la excentricidad. Recordemos que la excentricidad la calculamos arriba y era de 0,40 centímetros. Aquí está, la excentricidad, 45 centímetros. Estos 45 centímetros más el Ln, es decir, que estamos aplicando toda esta distancia, pues, ¿no? Fuerza aquí, más por la distancia aquí, entonces tenemos momentos, ¿no? Momentos que se están generando en este punto. ¿Qué más sigue? Vamos a tener, ya tenemos este momento, ¿cierto? Ahora tenemos que adicionar el que se genera por la carga distribuida. ¿Cómo calculamos esto? Tenemos la carga distribuida multiplicado por todo el largo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces aquí tenemos el Ln, como ya mencioné, es la distancia de eje a eje de zapata, es decir, desde este punto donde está la reacción 1 a la reacción 2 o 5.2, y esta distancia aquí es desde donde se aplica
carga P1 a la reacción 1 es la excentricidad. De ahí es donde resulta esta expresión, ¿no? Y esto elevado a la potencia 2 sobre 2. Por aquí lo tenemos, aquí ya expresado en 0.5, que es lo mismo. Y continuamos. Ya una vez que tenemos ya las fuerzas, tenemos ya que incluir los momentos, ¿no? Tenemos el momento por el sentido aquí negativo y el momento que tenemos aquí también en el mismo punto, que también por el sentido en negativo, ¿no? Todo esto dividido entre Ln, es decir, entre la distancia que existe aquí de eje a eje de Zapata. Tenemos un resultado de 67.68 toneladas. Con la aclaración de que estos ya son fuerzas. Son fuerzas, así que son toneladas nada más. De algo de manera similar. De manera similar se va a realizar para cada combinación, ¿no? Tenemos, como vemos aquí, son 3 combinaciones. La primera es de servicio y las otras 2 que incluyen el sismo. Ahora calculamos el valor de la reacción 2, que simplemente aquí vamos a aplicar sumatoria de fuerzas igual a 0, ya que tenemos aquí la fuerza aquí que proviene de esta columna, que es el de la combinación 1 aquí para ejemplificación, el de la combinación 2, el proveniente de la carga distribuida, y le restamos la reacción que ya tenemos calculado aquí, ¿no? Esos valores nos dan un resultado de 87.83 toneladas para la reacción 2. Con esto, este mismo procedimiento, como ya mencioné, es el que se aplica para cada combinación. Y una vez que tenemos estos valores de las reacciones, ya nosotros podemos aplicar la fórmula para la verificación del momento actuante. Tenemos que el esfuerzo actuante para la combinación 1, en este caso, va a ser la reacción 1, es decir, 67.68 sobre el área de la zapata 1. Recordemos cuánto es el área de la zapata 1. El área de la zapata 1 es 4.5 y de la zapata 2, 6.25. Entonces tenemos aquí que el valor que nos arroja es de 15.04, ¿no? Tenemos reacción 1, que es el mismo, aquí está, dividido entre el área, ¿no? 4.5. Como aquí están en toneladas y el área está en metro, esta expresión está en toneladas metro. Tendríamos que dividirlo entre 10 para tenerlo expresado en kilogramos por centímetro cuadrado y poder hacer la comparación con la capacidad portante del suelo. Dividimos entre 10 y tenemos un esfuerzo actuante de 1.5. De igual manera, para la reacción 2, tenemos que el esfuerzo actuante que se produce en la zapata 2, producto de la combinación de servicio, es de 1.41. Ahora, si nosotros ya comparamos ese valor con la capacidad del suelo, tenemos que la capacidad del suelo, la neta, es de 1.94 kilogramos por centímetro cuadrado. Este valor es amplificado para la combinación de sismo por 1.3, es decir, se adiciona el 30%, ¿no? Pongamos por aquí que este corresponde a la combinación 1, este corresponde a la combinación 2 y este corresponde a la combinación 3. Y de igual manera para la otra zapata tenemos los resultados para las 3 combinaciones, la de servicio y las de sismo. Y tenemos que en el momento actuante, en esta columna, para las 3 combinaciones,
y el valor de control que tenemos aquí, que no es más que la capacidad que nos permite el terreno, ¿no? En este caso tenemos que es de 2,52, por ejemplo, y la actuante es de 1. La capacidad que tiene el terreno debe ser mayor al esfuerzo actuante, así que estamos dentro del rango. En todos los casos pasa esto, e incluso tenemos valores bastante lejanos, como podemos ver por aquí tenemos 1, que es el que demanda las cargas que tenemos, y en la que el suelo tolera es de hasta 2,52, ¿no? Igual aquí de 1,50 y la que el suelo tolera por servicio es hasta 1,94, así que podremos optimizar un poco el dimensionamiento y reducir quizá por aquí alguna dimensión, quizá de las que estamos proponiendo, poniendo por aquí como era, no es precisamente una columna rectangular. Podríamos decir, a ver, el ancho de la columna, por aquí lo tenemos, la columna es 60 por 40, ¿no? Entonces podríamos, qué sé yo, poner 2 metros. Tenemos 2 metros, tenemos un área de 5 y a ver, chequemos qué pasa por abajo. En las reacciones 2 vemos que sí hay un incremento por aquí. Y en la reacción 1, bueno, no hay mucho que cambiar porque es de 1,50, pero a ver, probemos. Probemos si consideramos aquí no de 3, sino de 2,50. A ver, si no es demasiado el cambio. Tenemos que cambiar a 1,74 y por aquí está, ¿no? Entonces sí se puede optimizar un poquito más, ¿no? Y por aquí también hubo un cambio cuando cambiamos la dimensión de la zapata 2. Entonces sí se puede ir perfeccionando, pero digamos que si lo queremos dejar así, ya tenemos el dimensionamiento de la zapata y de la viga, ¿no? Tenemos que las zapatas tienen unas dimensiones en el caso de la zapata excéntrica, de 1,5 por 2,50 y en el caso de la zapata céntrica de 2 por 2,50. Mientras que la viga tiene una sección de 80 por 40. Ah, y recordemos que la zapata tiene un peralte por aquí lo hemos calculado, de 50 centímetros, ¿no? Un peralte de 50 centímetros y un dimensionamiento como el que tenemos aquí. Bien, ese es por el lado de las zapatas que son las más comunes. Ahora sí, nos podemos hablar un poquito más sobre las cimentaciones que se utilizan en albañilería. En albañilería nos vamos a encontrar con el inconveniente de que por un lado tenemos que la longitud, en el lado más largo del terreno tenemos muros de albañilería y por el lado más corto tenemos pórticos en la práctica, ¿no? Para que nos permitan tener espacios amplios, todo. Así que las mismas dimensiones del terreno nos obligan a tener una estructuración de ese tipo. Entonces ahí podemos preguntarnos cómo es que sería la cimentación. Si bien es cierto, o sea, ya sabemos que tenemos la columna, digamos aquí. Por aquí tenemos otra columna. Pongámoslo así. Y por aquí tenemos otra, ¿no? Entonces, qué sé yo, viene el maestro, pues te dice, ¿no? Voy a hacer zapatas. Porque tengo columnas, ¿no? Entonces, genial, pues, ¿no? Zapatas. Tenemos zapato por aquí. Vamos a ver un poco esto para que nos dé chance. Y tenemos lo mismo, ¿no? Zapatas para cada columna. Pero también tenemos muros de albañilería. Y los muros de albañilería, como bien sabemos, se colocan sobre cimientos corridos. Aquí está. Listo. Tenemos muros, ¿no? Entonces, a veces pasa que te colocan, dicen, ¿no? Yo tengo mi zapata aquí y aquí voy a tener muros, ¿no? Entonces todo esto lo voy a tener como muros, pongámoslo así.
muro aquí, y vengo aquí, y esto lo coloco de cimiento corrido, ¿no? Que el muro descanse en el cimiento corrido. Disculpen, el primero en el sobrecimiento, ya. Consideremos esa indicación. Primero descansa en el sobrecimiento y luego del sobrecimiento al cimiento, ¿no? Y es bastante común que pase esto, ¿no? Que te coloquen el cimiento corrido sobre la zapata. Ahora aquí, por sentido común incluso, ¿no? Entonces, si tenemos aquí el suelo, que no es tan rígido como va a ser la zapata que tenemos aquí, que es concreto armado, evidentemente esto va a producir fisuras, ¿no? Fisuras en los muros, provocando pues que fallen, va a tener un muy mal comportamiento. Pero esto es lo común que se ve. Ahora, ¿qué se debería hacer en este caso? De por sí tener un sistema estructural diferente en cada dirección ya te genera un problema, ya desde el momento que estás estructurando y que vas a analizar luego por sismo. Pero dentro del proceso constructivo también te trae varios inconvenientes. Uno de ellos es que se tergiverse la idea del cimiento corrido y se coloque encima de las zapatas y luego produzca fallas. Lo ideal sería tener aquí en lugar del cimiento corrido, una viga de cimentación. Una viga de cimentación, y sobre la viga de cimentación, que la viga de cimentación ya no sería de este tipo, sino que sería, como bien sabemos, ahí, más o menos, dejando pues, ¿no?, la alturita que le corresponde, y el sobrecimiento sería un poco más alto. Ahora, al ser el sobrecimiento un poco más alto, valga la aclaración, se va a necesitar que ese sobrecimiento sea un sobrecimiento armado. Así que lo ideal sería ese, ¿no? Sería eso. Y en su defecto ya, pues, ¿no? Que en todo caso el cimiento corrido se coloque al ras, a la misma dirección que se colocan las zapatas, no que se encime. El problema de que se coloque al ras va a ser el momento del proceso constructivo, porque vamos a tener que desde el cimiento corrido hacer el encofrado para que el concreto simple no cubre el área que tenemos aquí de la columna, ¿no? Porque la columna, desde el momento que tenemos zapata, la columna empieza desde la cara superior de la zapata, no porque coloquemos aquí el cimiento corrido para el muro, la columna va a empezar desde la cara del cimiento corrido, no, empieza desde la zapata. ¿Por qué? Porque tienen una dirección que está funcionando como pórticos, ¿no? Y el cimiento corrido va a debilitar si es que colocamos aquí, si encima para cuando no colocamos los estribos. Bajo esa consideración, en cuanto a proceso constructivo y en cuanto a la ubicación de los elementos, es lo que se tiene que considerar. En cuanto a rigidez, porque valga la aclaración, cuando nosotros hacemos un predimensionamiento, este predimensionamiento en todo momento está sujeto a cambios hasta el momento en el que diseñamos. Nosotros empezamos predimensionando para tener un punto de partida y realizar procesos como el análisis sísmico, donde, por ejemplo, evaluamos rigideces, también tenemos que evaluar deflexiones, y de existir alguna deficiencia en alguno de esos análisis, pues tenemos que hacer el cambio de las dimensiones. En el caso del sismo, pues evaluamos rigidez. Y existe la posibilidad de que planteemos, por ejemplo, un sistema estructural solamente porticado, pero veamos que no se cumple con la rigidez necesaria, entonces tenemos que incluir muros que ayuden con la rigidez. Y por ejemplo, en este caso en el que se combina en una dirección albañilerías y en la otra pórticos, pues como ya lo habíamos leído en los comentarios que nos dejó el ingeniero San Bartolomé, lo ideal es que cuando se realice el análisis sísmico se trate de rigidizar un poco más a los pórticos. Bien sabemos que los pórticos son más flexibles que los muros. Entonces, lo ideal es evaluar también los pórticos con la deriva permisible de 5/1000.
¿Para qué? Para que cuando ocurra una eventualidad sísmica, al momento de que se aplique la carga lateral, se desplacen de la manera más uniforme, porque si lo dejamos siendo flexibles va a pasar que la columna se va a desplazar un poco más y eso va a ocasionar que el muro que no se desplaza en esa misma, en esa misma proporción termine siendo fisurado o dañado por la propia columna, ¿no? En cuanto a muros de ductilidad limitada, podemos hablar en el caso de la cimentación que la norma nos indica que podemos utilizar dientes y con el uso de estos dientes podemos tener una losa con un peralte más delgado. Los dientes serían más o menos de estas dimensiones y por aquí tendríamos la losa, ¿no? Suponiendo que está aquí. Considerando que los dientes van a ir bajo los muros como tal, ¿no? Y van a ser los que principalmente vayan a absorber los esfuerzos. Y la losa lo que haría simplemente es ayudar a que se forme el diafragma, ¿no? Unir todos los elementos que coloquemos ahí, como los dientes. Los dientes van a ser una especie de vigas de cimentación de un peralte bastante prominente. Por lo regular suele ser los 80 centímetros. La norma normalmente nos indica que esta longitud de aquí donde estoy marcando sea por lo menos 60 centímetros. Por ejemplo, si tenemos una losa de 20, ya llegamos a los 80 centímetros de peralte de esta viga, ¿no? Es en el caso de los dientes en la zona perimetral. Pero si tenemos dientes en la zona interna, para muros internos, lógicamente, este peralte puede ser un poco menor, ¿no? Suponiendo que esto sea el perímetro, por ejemplo, tendríamos estos dos dientes más prominentes y este un poco menos peraltado, ¿no? Y tenemos la losa que está uniendo todo, ¿no? La que hace como que se forme el primer diafragma de una estructura, el cual se ubica en la cimentación. Otro detalle que podríamos tener en cuenta, regresando al tema de la albañilería, es que se eviten los dimensionamientos demasiado alargados, ¿no? Que es uno de los errores más comunes. Como ya se mencionó, hay que procurar en todo caso, si tenemos estructuras muy alargadas, colocar una junta y esto pues no va a tener mucha repercusión en la arquitectura, pero sí va a favorecer muchísimo a la estructura en cuanto a su comportamiento sísmico. Creo que fuera de eso ya se dijo lo más importante. Y bien, con esto terminamos el curso. Para quienes han estado interesados en la certificación, recordarles que ya con la finalización de esta sesión vamos a organizar el material para hacerles la entrega de todo lo que se ha venido realizando, mostrando. Se va a realizar vía correo electrónico, quienes estén interesados también. Es importante aclararles que todos los cursos que nosotros realizamos mínimamente tienen una evaluación, en este caso va a ser una, y todos nuestros certificados tienen un código único de verificación para corroborar la autentificación que este pueda tener y está respaldado por la evaluación que se les hace llegar. En este caso van a ser conceptos básicos, ¿no? Que se deben tener en cuenta al momento de estructurar una edificación. Fuera de eso, no hay más que decir. Muchas gracias a los que han estado participando, a los que han estado siguiendo el curso, y el siguiente curso que me están diciendo que llega es uno de los que más nos han estado pidiendo, el curso de aisladores sísmicos. Aún está en evaluación la fecha de inicio. Esperamos que a más tardar sean los primeros días de enero, porque ya tenemos Navidad encima y creo que va a estar un poco difícil que se organice por esas fechas, y también no creo que haya mucha disponibilidad por ustedes, ya se sabe por ese lado. Entonces, vamos a estarles informando, vamos a tratar de preparar mucho más material también
para la página de Facebook, algunos otros videos que puedan servir de apoyo, videos tal vez un poco más cortos, no tan extensos como los que trabajamos en los cursos. Y bien, por ese lado sería todo. Muchas gracias a todos los que están participando, los que nos escuchan, los que están siguiendo todo el contenido. Hasta la próxima.